Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al canal del Estudio 1827. En el video de hoy voy a hablar sobre un tema que considero que es de suma importancia y que además es muy interesante, que es lo que son las funciones armónicas. Generalmente cuando aprendemos a tocar algún instrumento, inclusive los pianistas, en un inicio no nos centramos tanto en lo que es esta rama de la música que es tan importante. En este video voy a tratar de explicar a grandes rasgos la importancia que tiene el poder conocer el apartado armónico de una obra. Es muy importante no solamente para los pianistas, sino para los músicos en general. Si les interesa este video, no duden en quedarse hasta el final de él. Si conocen a alguien que le pueda interesar, no duden en compartírselo, que eso de verdad ayuda mucho. Nuevamente, gracias a todos los que apoyan constantemente el contenido de este canal. Posteriormente les vamos a estar dando noticias de algo en lo que hemos estado trabajando y que es la razón por la que hemos parado un poquito la subida de contenido, pero bueno, aquí seguimos y bueno, pues bienvenidos una vez más y comenzamos. Muchos alumnos solemos comenzar a estudiar cualquier instrumento a una edad ya avanzada. No tenemos la oportunidad de comenzar cuando somos pequeños. Ese fue mi caso, por ejemplo. Cuando yo comencé a tocar el piano, digamos que con un interés un poquito más profesional, pues ya estaba un poco grande y digamos que descuidé bastante el aspecto armónico porque era algo que yo no llegaba a comprender del todo y justamente es un apartado un poquito difícil de entender. Hoy voy a tratar de hablar a grandes rasgos de por qué es importante entender este rubro de lo que es la armonía y voy a partir justamente de esta cuestión. Si nosotros recordamos, como ya lo he mencionado en algún otro video, el concepto de armonía hace alusión a observar la música de una forma general, observar la música no nota por nota, sino como un conjunto de notas que tienen cierto orden. La armonía entonces es justamente lo que nos permite observar la música como un todo, como algo general y no como algo particular. En la música popular, por ejemplo, la voz del cantante pues es la que tiene la melodía principal, pero si quitáramos los instrumentos se quedaría sola. Y lo que están haciendo justamente los instrumentos es el relleno armónico, es lo que levanta la melodía para que no se escuche sola. Este relleno armónico, digamos que no está escrito al azar, tiene una estructura, tiene una secuencia que nosotros tenemos que entender para poder, digamos que concebir la música de otra forma, no solamente quedarnos con lo que son las bolitas y palitos que aparecen en la partitura, sino que darle cierto sentido, que las obras que estemos tocando adquieran vida, que tengan un discurso musical. Y para esto justamente tenemos que entender lo que son las funciones armónicas. Si tocamos un acorde en el piano, recordando que un acorde es un grupo de notas que se tocan al mismo tiempo, este acorde seguramente va a tener algún tipo de sonoridad, ya sea un acorde que se escuche, digamos que como muy estable, o un acorde que se escuche muy inestable. Las funciones armónicas son justamente el nombre que le vamos a dar a cada acorde dependiendo de la estabilidad o inestabilidad que tenga este acorde. Existen tres principales funciones armónicas que se van a llamar tónica, dominante y subdominante. Hace un tiempo subí un video en el que hablaba de las tonalidades, que como mencionaba en ese video, son justamente los colores diferentes en los que podemos tocar cada obra. Alguna obra se va a escuchar de una forma, otra obra se va a escuchar de otra forma, algunas tristes, algunas alegres, algunas muy animadas, etcétera. Pero dentro de estos colores diferentes, digamos que hay cierta jerarquía, hay un orden que tenemos que seguir justamente para darle estructura a la obra. En cada tonalidad va a existir entonces lo que es la tónica, que es, digamos que el centro de la tonalidad, es el acorde principal, el acorde en el que vamos a tener que estar siempre en estado de reposo, un acorde al que podemos regresar, un acorde del que vamos a partir y en el que vamos a terminar la obra. Por ejemplo, si la obra estuviera escrita en la tonalidad de Do mayor, pues su tónica justamente sería el acorde de Do mayor. Partiríamos desde ese acorde y de ahí viajaríamos hacia otro lado. Existe también lo que son la dominante y la subdominante, que son, digamos que, ciertos grados que nos ayudan a generar tensión o que nos ayudan, digamos que, a pasar de un acorde a otro. En cualquier tonalidad vamos a tener acordes que tengan esta función, aunque los principales siempre van a ser
el acorde de quinto grado y el acorde de cuarto grado. Si nosotros vemos la escala en una línea, podemos ver pues cuál es el grado de cada escala, de cada tonalidad. Por ejemplo, en la tonalidad de do mayor, vuelvo a decirlo, el primer grado va a ser justamente la nota de do, el segundo re, el tercero mi, el cuarto fa, el quinto sol, etc. Y entonces los acordes más importantes van a ser el de primer grado, el de cuarto y el de quinto. El acorde de quinto grado se va a llamar dominante, que va a ser la segunda función armónica, y el acorde de cuarto grado se va a llamar subdominante, que va a ser la otra función armónica. Aunque realmente cualquiera de los acordes de una tonalidad va a cumplir alguna de estas funciones. Va a cumplir la función de ser estado de reposo, de generar tensión o de ser una especie de transición con un poquito de tensión también. Es importante conocer justamente que existen estas funciones armónicas y que generan tensión o que son, digamos que algo estable, porque toda la música, al menos la música tonal, se va a basar justamente en esta estructura. La música popular, por ejemplo, suele estar escrita con estos acordes principales, el primero, el cuarto y el quinto, y hacen un círculo alrededor de esos tres acordes, partiendo generalmente del primero, de ahí pasan al cuarto, después al quinto y luego al primero otra vez, o algo similar. Existen otros acordes como el acorde de segundo grado, el acorde de tercer grado, el de sexto y el de séptimo, que también a veces van a funcionar como dominante o como subdominante, pero son simplemente una especie de imitación de la dominante original y del cuarto grado de la subdominante, para generar variedad en el discurso, para que no sea algo muy monótono o muy repetitivo. Entonces, a grandes rasgos, para resumir y para no hacerlos tantas bolas, las funciones armónicas van a ser la tónica, la subdominante y la dominante, y si lo vemos en la escala, la tónica va a ser la primera nota de la escala, la subdominante va a ser la cuarta nota y la dominante la quinta nota. La tónica va a ser el estado de reposo, la subdominante un acorde con mediana tensión y de transición, y el quinto grado, la dominante, va a ser un acorde que nos genere tensión y que nos obligue a regresar al acorde estable. Para que lo entiendan un poquito mejor, vamos a un ejemplo musical. En la música existen diferentes tipos de obras que a veces tienen un contenido un poquito más melódico, a veces son más rítmicas y a veces son más armónicas, aunque en general todas las obras siempre tienen un trasfondo armónico. Tienen una base armónica que pues se rige por todo lo que mencioné hace un momento, por lo que son las funciones armónicas. Para ejemplificarles un poquito de qué es lo que estoy hablando, voy a utilizar una pieza del libro de Burgmüller, la pieza número 1, en la que justamente al inicio tenemos un acompañamiento un poquito más armónico y que nos va a ayudar a que el discurso musical se entienda de una mejor forma. En esta pieza vamos a observar que tenemos una melodía muy clara en la mano derecha y además tenemos un acompañamiento también clarísimo en la mano izquierda que se compone simplemente de una secuencia de acordes. Esta secuencia de acordes va a respetar justamente el orden de lo que son las funciones armónicas que mencioné hace un momento. Vamos a tener una tónica, vamos a tener una subdominante, una dominante y nuevamente una tónica. Y si nosotros seguimos de la forma correcta este orden, pues vamos a tratar de que el discurso se escuche de una mejor forma. Si observamos la partitura, como mencioné, tenemos una melodía que si la tocamos sola, pues se va a escuchar de esta forma. Y sí, la melodía se escucha muy bonita, realmente es muy bella, pero digamos que no nos dice mucho en cuanto al discurso. Sí tenemos una dirección en la melodía, tenemos ahí indicaciones sobre reguladores, o sea, sobre subir el volumen o bajarlo, pero realmente no hay como una base. Para eso entonces va a estar el relleno armónico. Esta pieza está en la tonalidad de do mayor, entonces como mencioné hace un momento, justamente su tónica se va a conformar por el acorde de do mayor. Si observamos la partitura, justamente tenemos en el primer compás justo el acorde de do mayor, que es este, que comienza con una indicación de piano dolce, o sea que tenemos que empezar con un acorde que no suene tan agresivo, sino un poquito más suave.
y eso va a coincidir justamente con la función del acorde, porque es un acorde que nos genera estabilidad, un acorde que no es tenso, que no es agresivo, es un acorde tranquilo. Entonces justamente tenemos este do mayor que tiene que sonar suave y coincide con la indicación de piano dolce. En el siguiente compás vamos a tener justamente el acorde de subdominante, que como mencioné antes también funciona como un acorde de transición que nos genera un poquito de tensión, pero que nos va a ayudar a pasar a algo un poquito más tenso, o inclusive solamente para variar y pasar del primero, o sea de lo estable a lo un poquito inestable y regresar otra vez a lo estable. Entonces tenemos el acorde de cuarto grado en el segundo compás, que tenemos que aumentar en volumen justamente para que se escuche el cambio de esto que es tranquilo a esto que es un poquito más inestable. Y coincide en la partitura también con los reguladores que nos indican que tenemos que subir un poco el volumen. Después de este acorde de cuarto grado vamos a tener nuevamente un acorde de primer grado, que tiene que ser otra vez tranquilo, estable, justamente porque, como dije siempre, es el acorde que está como en reposo, del que vamos a partir hacia lo demás. Después de esto vamos a tener un acorde de dominante, que va a ser un acorde que nos va a generar mucha tensión. Por lo tanto, tenemos que, con ayuda del sonido, buscar esa tensión. El acorde se escucha un poquito más inestable y además al subir el volumen pues generamos justamente que haya mayor tensión. Ese acorde tan tenso va a regresar nuevamente al primero para generar otra vez estabilidad. Después de eso vamos a tener un segundo acorde de dominante que va a ser todavía más tenso que el anterior y tenemos que resolverlo nuevamente hacia una tónica, hacia algo que sea estable. Todo esto, por ejemplo, esto que acabo de mencionar, es si lo vemos de la forma armónica. Es lo que nos guía para que el discurso no se quede solamente en el apartado melódico, sino que además tengamos, digamos que, la dirección armónica, que sepamos cómo funciona el relleno que está detrás de la melodía, porque eso, pues digamos que es la base de todo, es lo que va a hacer que funcione una obra. Para los violinistas, por ejemplo, o los flautistas, o los clarinetistas, saxofonistas, todos los instrumentos que sean solistas, cuando ven una partitura, en su partitura solamente viene la línea melódica, pero no es suficiente con eso para que entiendan cómo funciona la obra. Tienen que también ver el acompañamiento de piano o el acompañamiento de la orquesta o de otros instrumentos, justamente para entender cómo va a ser el discurso, en qué momentos hay reposo y en qué momentos hay tensión. Y generalmente estas indicaciones, estos acordes que tienen esta funcionalidad, pues van a coincidir con los matices que tenemos. Si yo tocara esto, por ejemplo, solo guiándome con la melodía, sin ver el apartado armónico, posiblemente logre que la melodía se escuche bien, pero quizás se escuche como que algo le falta. Vamos a tocarlo sin hacer el apartado armónico. Ahí, por ejemplo, toqué el inicio de esta obra sin prestarle mucha atención a los acordes. Sí toqué los acordes, pero no los toqué con su función. No los toqué subiendo o bajando para generar tensión, ¿no? Entonces, digamos que la obra funciona, se escucha, pero no se escucha lo más expresiva posible. Ahora voy a tocar el mismo pasaje, pero tratando de aplicar la cuestión de las funciones armónicas. Quizás algunas personas vayan a pensar, bueno, se escucha igual, pero hay una sutileza en lo que está haciendo el acompañamiento. Hay más dirección, hay algo que nos genera más expresividad y además que nosotros a nivel sensorial podamos percibir más cómo funciona lo que estamos tocando. Porque, insisto, unos acordes son tranquilos, otros son un poquito más inestables
y dependiendo de la función que tenga cada acorde es como vamos a ir dirigiendo el discurso en cada obra. Y vuelvo a repetir, hay ocasiones en que las obras tienen una estructura un poquito más melódica, un poquito más rítmica, en las que no tenemos, digamos que la armonía tan transparente como está en esta obra que acabo de ejemplificar. A veces los acordes están arpegiados, a veces tenemos voces como en la música polifónica, lo que hace que pues analizar la armonía no sea tan simple, pero bueno, siempre hay una forma en la que podemos llegar a entender qué acorde o qué función armónica es la que estamos empleando en la obra que estemos tocando. Y por eso es tan importante entonces que no solamente analicemos la música en el apartado melódico o rítmico, o que no nos enfoquemos nada más en conocer qué notas tenemos que tocar para bajar los dedos y punto, sino que tratemos de entender también cuál es la estructura de la obra y cuál es la estructura armónica, que eso de verdad es muy importante. Es algo que lleva su tiempo poder entender, pero no es imposible. Existen muchos libros de armonía, existen clases también sobre armonía, existen análisis, aunque a veces este tipo de información se queda en lo técnico, se queda en analizar simplemente qué acorde es, pero no nos hablan mucho de cuál es la función que tiene ese acorde, del por qué pusieron de repente un acorde que nos genere tensión. Entonces, bueno, la labor de nosotros como intérpretes es justamente tratar de analizar la obra, no solamente poniendo numeritos a los acordes o viendo si es primero, cuarto, quinto o lo que sea, sino más bien tratando de entender y analizar por qué pusieron ahí un cuarto, por qué pusieron un quinto, qué es lo que está haciendo un acorde ahí de sexto grado, por qué hay un acorde mayor o uno menor y qué, digamos que qué sensación nos genera cuando lo estamos tocando. Y bueno, pues hasta aquí llegamos con el video de hoy. Espero que les haya sido de mucha utilidad. Muchas gracias nuevamente a todos los que se quedaron hasta el final de este video. Gracias a todos los que apoyan el contenido de este canal constantemente. Sin ustedes esto no sería posible. Voy a tratar de subir contenido un poquito más constante como antes. No duden en darle like al video si les gustó. Ya saben que si conocen a alguien a quien le pueda servir, compártanlo, que les puede ser de mucha utilidad y bueno, para el canal es de muchísima ayuda. No olviden que pueden suscribirse aquí abajo, pueden activar la campanita para recibir las notificaciones de todos los videos. Si tienen alguna duda, sugerencia, comentario, si quieren compartir alguna experiencia, no duden en dejarlo aquí abajo. Nuevamente gracias por su apoyo y como digo siempre, nos veremos para un próximo video aquí en el canal del Estudio 1827. Hasta la próxima.